Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Sandoval. Carlos es escritor, además es un crítico literario, profesor universitario. Bueno, y lo hemos invitado para conversar justamente sobre el Día Internacional del Libro. Como buen profesor, es un buen conversador. Así es. Gracias. Bienvenido. Gracias. Carlos, gracias. estábamos comentando incluso antes de ir al aire sobre el aprecio o ya no tanto aprecio que tiene la gente, sobre todo las nuevas generaciones, por el libro. Y queremos revisar un poco de tu experiencia, cuál es la situación del libro y la lectura en Venezuela a estas alturas. Bueno, una cosa curiosa que pasa en Venezuela es que no hay estadísticas fiables sobre la lectura. Cuando uno se pone a hacer una investigación para conocer qué es lo que más se vende, tienes que acudir a los amigos que trabajan en librerías, a los editores que te pueden decir cuántos libros publicaron o se vendieron. Pero aparte de eso, que ya es un problema, uno se da cuenta, se percata de inmediato de que en efecto la pasión por la lectura, el hábito de la lectura ha ido mermando, y esto claro es producto también del desarrollo de las tecnologías, las redes sociales, la internet evidentemente. Pero sí es verdad que se nota un bajón, bueno, que también en este caso particular se combina con la situación económica del país, pero hay un bajón en las nuevas generaciones que no son muy afectas a la lectura de libros voluminosos, e incluso yo que doy clase en la Escuela de Letras de la UCB y de la Católica, tú te das cuenta, estudiantes de letras que les cuesta muchísimo, te preguntan, profesor, pero ¿cuántas páginas tiene ese libro para ver si lo leen o no? Entonces sí hay, evidentemente, quizás es un fenómeno global relacionado con el tiempo que estamos viviendo, pero sí, uno nota que ya no es como cuando uno estudiaba, que uno era un apasionado de la literatura y que se metía en una cola, iba a la peluquería, a cualquier sitio y se llevaba un libro bajo el brazo. Claro, una situación, como tú decías, ¿no? Global, ¿no? Que se registra en el mundo entero entre los grandes cambios que han ocurrido en el mundo, pero que en Venezuela se complica también dado el contexto interno. Por supuesto, el contexto interno y el contexto económico. Fíjate una cosa curiosa, cuando empezó este siglo hubo una suerte de boom editorial porque la gente estaba necesitada de conocer qué decían algunos libros, algunos investigadores, sociólogos, políticos, sobre el fenómeno que estábamos viviendo, es decir, la transformación abrupta del país con una supuesta revolución. Entonces eso hizo que muchas editoriales, incluso transnacionales, llegaran al país y empezaran a publicar libros y se vendían. Pero ¿qué ocurrió? Que luego, a partir del 2003 más o menos, ese boom editorial comenzó a mermar, Manuel Felipe, por razones también vinculadas con la situación económica. Ahora fíjate, Carlos, que independientemente de que ese boom haya mermado por la situación económica, lo cual es verdad, sin embargo, se sigue sosteniendo que este es el periodo en donde más producción literaria ha habido, en donde hay más gente, incluso más gente joven, aportando y haciendo sus trabajos, publicando sus cosas. Fíjate, yo lo veo desde este punto de vista. Hay como más, ha habido más propaganda y más promoción, sin duda. Reuniones, congresos, jammings literarios, porque es también parte de la misma situación. Es decir, yo te lo digo, perdón, porque nosotros dos, y te lo puede decir Manuel, y también a ti como profesor de letras también, cada ratico, eso es prácticamente a diario que uno recibe una notificación de un libro que salió. Una invitación para un bautizo, claro. Sí hay una dinámica mucho más, también somos más, digo, ahora hay más gente en el país y hay más gente que estudia letras. Hay una dinámica que se está moviendo a partir, digamos, del año 2003 en adelante, del 2000, 2003, 2005 empezó a mermar, efectivamente, pero tiene que ver también con el hecho de que somos más, de que hay gente que está produciendo y que está muy preocupada en el campo literario por la situación venezolana, de los propios escritores. Venezuela ha tenido la particularidad en el campo de la narrativa, que es lo que yo más estudio, de que nunca ha podido despegarse del contexto social, es decir, un narrador no puede obviar el hecho del contexto de producción donde está escribiendo, imaginando y produciendo. En este periodo, por decirlo de alguna manera, por acotarlo, efectivamente ha habido un mayor incremento de resonancia de publicaciones por
justamente esto que estamos viviendo. Y efectivamente uno tiene la percepción de que ahora se está escribiendo o leyendo más, perdón, pero es una percepción. Ocurre una cosa muy curiosa y es que muchos de los autores que corresponderían desde el punto de vista metodológico a esta generación están fuera del país, están escribiendo, tienen el imaginario venezolano, pero están fuera. Rodrigo Blanco, Gabriel Pallares, Miguel Hidalgo, están fuera del país, están imaginando a Venezuela, pero ya desde otro punto de vista, porque están también buscándose la vida por allá. Y claro, esto crea una situación bastante rara. En algún momento escribiré sobre ello, porque los autores venezolanos que están produciendo ahora desde afuera se están leyendo pocos en el país. Lo que se están leyendo son autores que comenzaron un poco tardíamente, después de los 50 años también por la propia crisis, y que han ido produciendo una literatura entre la crónica, el ensayo y la narrativa, y que es lo que podríamos decir ahorita que son los autores más representativos. Pero esa es quizá la mejor edad después de los 50 años, sí, claro. Porque la madurez Pero después también, de tu reflexión. Pero también, Carlos, la situación que ha vivido el país y todos estos cambios que se generaron, como tú dices, hace 18 años, también crearon una expectativa internacional y dio pie para que se trabajara mucho eso que dices tú, ¿no? La literatura un poco, literatura mestiza, es decir, el periodismo con aliento literario, sí. ¿no? Y eso ha tenido mucha demanda, ¿no? Sí, pero fíjate algo, siempre se ha dicho que, yo recuerdo una frase tajante que decía Guillermo Cabrera Infante, decía: Venezuela, estamos hablando de la Venezuela de la democracia representativa, tanto petróleo y tan poca tinta, decía él, refiriéndose al hecho de que la literatura venezolana no trascendía la frontera. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se produce este cambio abrupto, claro, primero legítimo y después se ha ido deformando en el contexto social y político venezolano, sí hubo una preocupación y muchos empezaron a pensar que la situación iba a ser que Venezuela, como en efecto ha ocurrido de alguna manera, tuviese atención de otros contextos. Yo recuerdo que en una reunión en el CELAR, Nelson Osorio, un crítico literario chileno que llegó a Venezuela huyendo de las dictaduras del Cono Sur, dijo: ahora sí, con la llegada de la revolución bolivariana, ahora sí la gente se va a preocupar por la literatura del país. Un exabrupto, evidentemente, claro, porque siempre ha habido literatura venezolana y ha habido una preocupación por lo que ocurre en las literaturas nacionales. Pero es una percepción también, sin duda, que ahora hay mayor atención en el campo de la literatura, en España, en México, en Colombia, por lo que está ocurriendo en la literatura venezolana. Pero es una percepción. Yo no estoy tan seguro de si esa percepción se ha ido transformando o se ha ido redituando realmente en un interés de investigación. Ahora, es hasta cierto punto lógico que la gente, que si se está viendo una situación política, social, económica que te está cambiando la vida, la gente acuda a quienes tratan de explicarla para poder entender mejor, bueno, de qué va esto, ¿no? Como dicen los españoles. Ahora, ¿eso ha favorecido al ebook, al libro electrónico? Mira, no creo. En Venezuela uno no puede hablar de las ediciones electrónicas, no se acostumbra. Maki, si hay gente que le cuesta todavía leer un libro en papel, y hasta estudiantes de letras, como decía, que no leen, a veces no leen estudiando la carrera de letras. El libro electrónico, están obligados a leer. Claro, que están obligados a leer. El libro electrónico no ha calado en Venezuela por varias razones. La primera razón es que por la situación en la cual vivimos, tú necesitas un dispositivo para poder leer el libro electrónico. El dispositivo no lo venden, no lo fabrican en el país, cuesta mucho dinero. Y luego está la actitud del propio lector, que no se termina de acostumbrar a la lectura de ese tipo de material, es decir, lectura electrónica. Nosotros, por ejemplo, en Madera Fina, nosotros estamos haciendo una plataforma para libros electrónicos, pero sabemos que es para ponernos un poco a tono, al día, con la situación para ser mundial. Competitivo, sí, ¿no? Para ser competitivo, sí. Y que de pronto alguien de afuera se interese por uno de nuestros libros y bueno, allí lo claro, tiene para comprarlo. Pero no hay todavía una cultura que entienda que leer, yo leo mucho en electrónico porque claro, porque no llegan los libros al país y uno se los fusila por internet, pero no hay esa cultura todavía, hay como cierto rechazo a leer en dispositivos electrónicos. Entonces no podríamos hablar de que como no hay papel, que todo está caro, vamos a leer en electrónico. No, porque no es una situación normal lo que estamos viviendo. Entonces en el campo del libro, de la literatura, como en todos lados, imagínate tú, en el caso de las editoriales, tú produces un libro y un libro te cuesta en el mercado 1.500.000 bolívares,
Y eso es lo que te cuesta casi que un cartón de huevo. Entonces el lector acostumbrado, mira, lo comentamos ayer en una defensa de tesis, nosotros los profesores ya no podemos comprar libros y nosotros vivimos de los libros. Entonces la situación es muy irregular, es muy opaca, es bastante extraña. No, y la gente se ha acostumbrado ya a la cultura esta digital de internet, en donde todo es corto, todo es conciso, todo es resumido. Sí. Entonces, claro, eso no favorece el tú acceder a una cultura general sólida, es decir, pero tendríamos entonces que resignarnos a que la gente se va a quedar va a llegar hasta ahí, pues. No, yo no diría que uno se resigna. Los cambios culturales son lentos. Eso va a llegar un momento en que el lector se va a adaptar. Lo que tú decías de la velocidad y de la concentración de los materiales, a ti te piden incluso en una página web, te dicen, escriba una reseña sobre el último libro de Manuel Felipe Sierra. Y te dicen, no puede pasar de tantos caracteres. ¿Por qué? Porque la gente se aburre rápido. O sea, a veces te limitan más que los propios diarios que tienen la lógica. Porque eso lo deben tener medido. Llega un momento en el cual tú dices, no, ya esto ya me cansé. Sí. Pero yo creo, Maki, que no es resignación. Vamos a llegar a ese punto en la medida en que vayamos solucionando otros asuntos de carácter cotidiano y el lector llegará a entender y a comprender la potencialidad que tiene leer en electrónico. Y además, la posibilidad que tú estás leyendo, yo por ejemplo leo en la computadora y corrijo en la computadora y de pronto hay un término que no sé y tú ahí te metes en internet, lo resuelves rápido, mientras que antes el libro te obligaba a levantarte, buscar un diccionario, una enciclopedia. Ahora, también obviamente depende de cómo te capture la lectura, porque yo he visto gente en vuelos de 8 o 9 horas que se la pasan todo el tiempo con un libro electrónico y disfrutan muchísimo. Sí. Claro, es el lector de viajes, ¿no? Sí, el lector de viaje. Que leían eso que decían antes los editores, lectura de aeropuerto. Yo recuerdo una vez que en una editorial transnacional que funcionaba en Caracas, lector de vuelo. Sí, decía, cuando me contrataron la primera vez me dijeron, mire, profesor, lea este libro. No queremos que lea desde el punto de vista estético, que profunda, prosa, tremenda historia, sino que piense que ese libro lo puede comprar alguien en el aeropuerto y llevárselo en un vuelo, o sea, que sea rápido, en 2 horas, que sea una lectura ligera, en lo que se llamaba, repito, lectura de aeropuerto. Bueno, hemos llegado al final, Carlos. Muchísimas gracias por haber estado como siempre, Carlos. De verdad, como siempre. Muchas gracias. Además, ameno. Si tú hablaras para un ebook, te leería todo el mundo. Gracias, Maki, gracias. Vamos a la pausa y regresamos.